en la Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y a ver qué os parece el personaje que os proponemos en esta ocasión. Yo creo que os va a interesar muchísimo una de esas mentes prodigiosas, una de esas mentes iluminadas de hace ya algún tiempo y desde luego cántabro, desde luego español. Pero veréis qué suerte de inventos, de prodigios, de artilugios nos ofreció Torres Quevedo, porque se trata de hablar de Torres Quevedo un ratito con Carlos Canales, que es cántabro también. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Sí, soy de origen cántabro, al 75% la dejamos. Tengo un 25% de Tano también. También, ¿verdad? Sí. Bueno, y Jesús Callejo, que es un poco también de todo, de León, de Valladolid. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Sí, me toca un poco de todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y por qué sugerís Torres Quevedo? ¿Tan apasionante su biografía, Carlos? Pues sí que lo es, y además está vigente todavía hoy, porque algunos de sus inventos y aparatos todavía, como verán ahora o escucharán los oyentes, siguen siendo utilizados. Bueno, le hemos traído a sugerencia Jesús y me parece bien por una sencilla razón. Cuando hablamos de Tesla y de algunos de estos genios, pues hombre, siempre se echa de menos decir, bueno, y no hay un español que haya podido destacar en prácticamente todos los campos de las aplicaciones prácticas, que esté reconocido universalmente, no solo en su país de origen, y que además haya visto coronar con éxito el desarrollo de sus inventos, es decir, que no sea como el caso de Peral, que el pobre vio que luego su submarino quedó en nada. Bueno, pues yo creo que Leonardo Torres Quevedo es uno de los ejemplos más próximos de lo que es un verdadero genio español exitoso en la práctica. Es un pequeño Edison español y además todo le fue bien, siempre salió todo redondo. Y algunas de sus aplicaciones en campos tan absolutamente distintos como los dirigibles, los transbordadores, el radiocontrol o los robots, pues todavía siguen siendo empleados. Y a diferencia de aquel, Jesús, a diferencia de aquel que nació en Vinci, Leonardo sí que vio plasmados sus inventos, ¿no? Sí que los vio reflejados, sí que los vio hechos una realidad, ¿no? Muchísimos, además, muchísimos. Prácticamente tocó todos los campos del conocimiento. Era un auténtico genio. Aquí hemos dedicado 2 monográficos a 2 genios también, que era Roger Boscovich, a Nicolás Tesla. Y bueno, desde luego no hay ninguna duda que ellas que eran mentes privilegiadas, pero una vez nos propusimos decir eso, y bueno, vamos a buscar a alguien en España que pudiera llegar a esa categoría, incluso pues muy actual, ¿no? Nicolás Tesla también era muy actual, pero Leonardo Torres Quevedo era el que aunaba muchísimos factores a favor para que se pudiera dedicar un monográfico y además, por desgracia, muy desconocido, a pesar de los grandes méritos que él tuvo. Estuvo prácticamente en todos los campos, tuvo todo tipo de galardones, hasta le intentaron nombrar ministro de Fomento, que él rechazó. O sea, era una mente privilegiada en todos los campos y muchos de los inventos los tuvo que desarrollar fuera de España, porque en España no fue comprendido. Encima, ya para colmo de sus males, él muere un 18 de diciembre de 1936 en Madrid, es decir, a punto de cumplir sus 84 años, pero en un momento donde la guerra civil estaba en pleno auge. Por lo tanto, su muerte pasó inadvertida prácticamente. Y sin embargo, en el extranjero es donde alcanzó más resonancia. Se dio esa paradoja. Casi murió totalmente desconocido por sus coetáneos en el campo científico, que es donde se tenía que reconocer. Muchos de sus inventos todavía están funcionando fuera. De hecho, el más curioso es el transbordador que funciona todavía en las cataratas de Niágara, en Canadá. Que vaya para allá y vea ese teleférico, se debe a Leonardo Torres Quevedo, que todavía hoy sigue funcionando y no ha tenido ningún accidente. De este personaje ilustre vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un despliegue de medios, Carlos. ¿Cuántas áreas tocó Leonardo Torres Quevedo? Pues así, para resumir y para no saturar a los oyentes, digamos que dirigibles, es decir, naves voladoras aéreas capaces de ser dirigidas en vuelo. Transbordadores, ha citado Jesús en el Niágara. Radiocontrol, sistemas de radiocontrol como el Telequino. Máquinas analógicas de cálculo, tiene algunas cosas ahí increíbles. Jugadores ajedrecistas, autómatas, y de hecho era un robot que funcionaba por electroimanes, del que luego hablaremos, y automática. Bueno, yo creo que después de esto, pues ya es suficiente, porque en cada uno de esos apartados desarrolló todo hasta el final. Es decir, no era un mero teórico que se quedaba pura y simplemente en la enunciación de unos principios, pues a lo mejor novedosos, sino que desarrollaba las máquinas hasta el último elemento necesario para que funcionaban, las presentaba y encima con éxito rotundo siempre. Estamos hablando, Jesús, de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, ¿no? Sí, él nace un 28 de diciembre de 1852, ya he dicho cuando muere en 1936, por lo tanto está a caballo de esos 2 siglos. Y además pues una persona muy muy reconocida, ya te digo, en su momento, porque sus inventos causaban sensación, hasta el punto, claro, que eran poco entendidos por muchos de sus coetáneos porque no llegaban un poco a la capacidad que tenía este hombre. Y fue pionero en muchísimas cosas, pero una de las cosas que a lo mejor puede llamar más la atención a los oyentes es en el campo de los jugadores ajedrecistas, que desarrolló tanto él como su hijo. Él tuvo 8 hijos y algunos de ellos pues siguieron un poco su profesión, la de ingeniero y de la de inventor.
Pero en concreto, fíjate que todas son muy curiosas, ¿no? Porque la del telequino, en concreto, bueno, si quieres, comento un poco lo del telequino porque nos sirve un poco de preámbulo para después hablar del plato fuerte, posiblemente el más espectacular, que son esos ajedrecistas y que de alguna forma pues también sirve de antecedente a la inteligencia artificial, que fíjate de lo que estamos hablando y con un inventor español como es Torres Quevedo. Bueno, pues él en 1903 presenta el telequino a la Academia de Ciencias de París. Fíjate donde tiene que presentar casi siempre todos sus inventos, porque aquí no era muy comprendido. Y claro, se preguntarán los oyentes, ¿qué es el telequino? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante telegrafía sin hilos. O sea, constituyó el primer aparato de radiodirección del mundo. Ojo, ¿eh? Eso hace 100 años justos. En 1906. Claro, fue el primer mando a distancia de la historia. Y es el pionero Claro. en el campo del mando a distancia. Bueno, en 1906, en presencia del rey y gran multitud de personas, demuestra con mucho éxito en el puerto de Bilbao su invento, que es guiando un bote por control remoto. Lo comprueba, bueno, la gente se queda con la boca abierta, porque claro, ahí sin manos, sin hilos ni nada, sencillamente por esa telegrafía sin hilos. Bueno, posteriores intentos de desarrollar torpedos teledirigidos fueron frustrados, fíjate, por falta de financiación. Sí, él demostró- no creían en su invento. No hubo capitalistas españoles dispuestos a invertir en un proyecto que efectivamente el diseño de torpedos teledirigidos por sistemas de control remoto, una cosa increíble para la época, un verdadero misil crucero, pero del agua en los años... Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? La verdad es que era un tipo asombroso. A partir de los sistemas de control, él desarrolló también máquinas de cálculo, que eran máquinas analógicas de cálculo automático, que lo que hacían era como buscar soluciones matemáticas mediante el estudio de fenómenos físicos, o sea, lo que es una calculadora clásica. Pero, a diferencia de las calculadoras actuales, que funcionan con procesadores y demás, él lo hacía única y exclusivamente mediante la utilización de elementos mecánicos. Entonces, con esas calculadoras, él fue avanzando muchísimo en lo que luego iba a ser, bueno, su gran éxito en la historia sorprendente, ¿no? Porque éxito tuvo principalmente con los dirigibles transbordadores, pero lo que le ha hecho pasar a la historia como un tipo absolutamente genial fue lo que sus aportaciones al campo de la automática, es decir, a la construcción de autómatas, es decir, de lo que ahora llamaríamos robots. Con la originalidad, y yo creo que vamos a pasar ya a eso, y luego hablamos de dirigibles y transbordadores, de que construyó un autómata ajedrecista que fue una verdadera revolución de impacto mundial. O sea, que era un ingeniero revolucionario. Completamente. Y además con un reconocimiento mundial, bueno, asombroso. Él estaba obsesionado, porque además le gustaba, era un amante del ajedrez, y entonces él estaba convencido de que podía mejorar la famosísima máquina legendaria del barón Kempelen. El barón Kempelen era un noble húngaro que, bueno, en el siglo XVIII pasó a la historia como una especie de jugador de ajedrez que iba disfrazado de turco, una especie de máquina de turco que jugaba al ajedrez, y que se hizo famosísimo porque en torno a él, bueno, un día creo que os voy a mandar alguna cosa de tu programa sobre el barón Kempelen, pues un personaje genial. Hizo una máquina que jugaba al ajedrez, pero nunca se demostró si la máquina jugaba realmente o si por el contrario ocultaba una persona en su interior, aunque hubo todo tipo de intentos por hacerlo. La teoría principal dice que no, que efectivamente era un noble polaco, el conde Woleras-Moronsky, el que estaba oculto dentro de la máquina, pero la leyenda quedó como tal. Entonces, el desafío de Torres Quevedo era, ¿se puede construir un autómata en forma humana, es decir, con capacidad para mover manualmente las piezas, que juegue el ajedrez y gane un jugador experimentado? Pues dicho y hecho, lo hizo. ¿Lo hizo? Sí, claro. ¿Con éxito? Sí, absolutamente. Vamos a contar cómo. Y ganaba. Y ganaba, Claro que ganaba. Sí, pero bueno, tenía una peculiaridad. Era un algoritmo matemático, hacía ganar. Estamos hablando de una jugada completa. Era un truco, sí. A ver, Claro, ¿cómo hacía la apertura española? Era un truco. A ver. Te digo, estamos hablando un poco de su invento más llamativo, este jugador ajedrecista. Bueno, básicamente, vamos a ver, para hacernos una idea. Se trataba de un autómata jugador, pero de final de partidas de ajedrez. Me explico. Ahí Sí, era un matador. Jugaba el jaque mate. Era un killer. Claro. Jugaba el rey y la torre blanca, que era la máquina, eran los jugadores de la máquina, contra el rey negro, que era el jugador humano. Bueno, entonces el jugador humano se tenía que ingeniar para que no le diera jaque mate tanto el rey como la torre blanca. El resultado, siempre victoria de las blancas, porque era un juego que estaba determinado algorítmicamente, de tal manera que cualquier combinación que hiciera el jugador humano, antes o después, le daba el jaque mate. Y este primer jugador fue construido en 1912 y 2 años después se expone en París, bueno, ocasionando una gran sensación, ¿verdad? Todo el mundo allí diciendo, espera, que yo a una máquina la venzo. Imposible, eran incapaces. Pero había 2 jugadores, este era el primero, el revolucionario, el de 1912, el que hacía las jugadas finales, el jaque mate definitivo, y un segundo jugador que se construye en 1920, pero este fue construido por su hijo Gonzalo, y en él el movimiento de las piezas se consigue mediante imanes dispuestos bajo el tablero, o sea, pero con un ingenio de naturaleza electromecánica.
Y entonces estamos hablando de un precursor, en este caso, de la inteligencia Claro, artificial. el primer jugador tenía un brazo mecánico que se movía por unos sensores eléctricos que conocían la ubicación de las piezas, lo cual es un avance muy notable. Claro, para alguien que había fabricado el primer comando de control remoto del mundo, pues supongo que no es mucho. Pero para una persona normal de 1912, imaginaos la situación, ¿eh? Es decir, ver de repente una máquina que es capaz de localizar la posición de las piezas y moverlas a lo largo de un tablero y encima te gana, aunque estés jugando en un espacio de piezas ilimitado, bueno, limitado, porque al final jugaban solo con 3, pues la verdad es que, bueno, era algo absolutamente asombroso. A partir de entonces hay que reconocer, con que empezó la Primera Guerra Mundial, Torres Quevedo ya era un inventor de fama mundial. Pero es que hay algo más. Coincide la presentación del jugador autómata de ajedrez con una colaboración que él había iniciado años atrás con una empresa francesa que se llamaba Astra en el campo de los dirigibles. De hecho, Torres Quevedo pasa a la historia del mundo occidental porque los dirigibles aliados, es decir, no los cepelines, eran modelo Torres Quevedo. Era modelo Torres Quevedo. Claro, todos. Ahora contaremos cómo, bueno, todos, los principales. Fue una historia muy lenta que comenzó a finales del siglo XIX, cuando el ejército español se interesa por la existencia de globos aerostáticos e intentan idear o sumarse a las corrientes que propugnaban la creación de dirigibles, es decir, de naves aéreas capaces de, aun siendo más ligeras que el aire, de moverse con dirección voluntaria, es decir, con algún mecanismo que les permitiera ser dirigidas contra el viento. Él en 1902 presenta a la Academia de Ciencias de Madrid y París, lo hizo de manera simultánea, el proyecto de un nuevo tipo de dirigible. Bueno, pues este dirigible, como todo lo que hacía, era revolucionario. Tenía una barquilla que tenía un sistema de suspensión, con lo cual eliminaba todos los problemas que ha habido hasta entonces en ese sentido. Incluía un armazón interior de cables flexibles que le daban una enorme rigidez por la presión interior que causaban, es decir, hacía una especie de armadura. Y con ello tenía un armazón rígido que evitaba la fragilidad de un globo y al mismo tiempo evitaba los inconvenientes de tener un armazón rígido completo, que le hubiera permitido o le hubiera evitado cierta maniobrabilidad. Bueno, en 1905, puesto a ello, construye el primer dirigible español, por supuesto. Entonces, lo hace dirigido bajo las instrucciones y comentarios de un capitán, que luego fue general, que es Alfredo Quindelán, y llama a este dirigible el España. Pero claro, una empresa francesa llamada Astra ve el dirigible que ha hecho. Y bueno, dice, ostras, esto es interesante. No, Astra. Entonces, a partir de ahí, Astra inicia una serie de colaboración que compra la patente para hacer el Astra Torres. Español, que también tiene narices. Bueno, España lo vendía todo, ya sabes que no estaban muy preocupados como siempre por el progreso y la ciencia. Estábamos abatidos por lo de Cuba, Carlos. Claro, y el caso es que, bueno, pero es que fíjate, se perdió la oportunidad del submarino eléctrico de Peral, se perdió la oportunidad del primer dirigible. Es que es una cosa increíble. Y bueno, pues a partir de la compra de la patente crearon un dirigible nuevo, el Astra Torres. Entonces, el dirigible... Esto no fue lo último, ahora sí. Eso no fue lo último, pero lo del transbordador a lo mejor es lo más curioso y lo que la gente conoce más, ¿no? Lo de las cataratas del Niágara, ¿no? Posiblemente, claro, porque es un poco lo que ha perdurado y el que sigue ahí. Por cierto, una observación sobre dirigibles. Sí. En 1918, al acabar la guerra, y dado que no le habían financiado lo de los torpedos bajo control remoto, dado que había fracasado en que España se quedara con la patente de su dirigible al comprar a los franceses, se le ocurrió ni más ni menos que construir un dirigible transatlántico capaz de atravesar el océano entero en el año 18, llevando pasajeros. Lo llamó el Hispania. Por supuesto fracasó por temas, como siempre, de financiación. Pero hablamos de ese transbordador. Del transbordador, sí. Te cuento un poco porque él ya desde hacía mucho tiempo estaba haciendo sus pinitos en esta línea. Te estoy hablando ya desde 1887 que le pasaba sus cosas, más en el lugar donde él nació, en Santa Cruz de Iguña, en el concejo de Molledo, en Santander. Bueno, pues él hace sus cosillas y empieza con su primer transbordador o funicular o teleférico, que de distintas maneras se le ha llamado, posiblemente ahora sea más conocido como teleférico. Y él en 1887, estando en Molledo, pues empieza con sus primeras cosillas, construye su primer transbordador en su propia casa, para salvar un desnivel de unos 40 metros que tenía, ¿no? Tenía una longitud, ese primer transbordador, de 200 metros y una tracción pues muy original, tracción mecánica, es decir, con una oreja de vacas y una vulgar silla como barquilla, claro. Pero la cosa es que funciona, pero funciona no para llevar personas, sino para llevar objetos que, oye, en 200 metros ese desnivel lo salva de una forma totalmente ingeniosa, ¿no? La gente dice, oye, este chiquillo promete, funciona. Y posteriormente construye el denominado transbordador del río León, de mayor envergadura, ya con motor y por supuesto ya fue usado exclusivamente para transporte de materiales, no de personas, pero de forma masiva. Pero no se queda contento. En 1890 presenta sin éxito su transbordador en Suiza, porque aquí en España veía que no tenía forma. Fíjate, curioso, va a Suiza,
que es un país muy interesado en dichos ingenios debido a su naturaleza montañosa, y allí no se come un colín el hombre. No le hacen ni caso. Dice, bueno, en fin. Un español, claro. A ver, español, aquí solo se transporta objetos, para matarse, no le hacen ni caso. Y en 1907 Torres Quevedo construye el primer transbordador apto ya para transporte público de personas en el Monte Ulía, en San Sebastián. Y así va haciendo sus prototipos, sus diseños, en distintos lugares, en Río de Janeiro, en Chamonix, etcétera, hasta que le aceptan uno, que es en las Cataratas de Niágara, en Canadá, que ha alcanzado una fama considerable, ¿no? De hecho, es un transbordador que se inaugura el 15 de febrero de 1916 y actualmente, hoy en día, sigue en funcionamiento sin ningún accidente. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues Leonardo Torres Quevedo. Y no hemos hablado del aritmómetro. El aritmómetro vamos a dedicar otro monográfico, Carlos, porque ya no tenemos tiempo. Ya. Hemos hablado del telequinos, hemos hablado del dirigible, del transbordador, de los autómatas, mandos a distancia. Todo esto hace ya 100 años, y era español, Leonardo Torres Quevedo. Hemos reivindicado su figura, su memoria, en nuestra Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, que también son inventores, pero inventores de prodigios, de narraciones, inventores de sueños, fabuladores, no está nada mal, aunque en este caso sí que hemos contado una historia real y verdadera. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Toma tu dirigible maquetado. Gracias. Toma, Jesús Callejo, te voy a dar a ti un autómata ajedrecista. Y el mando a distancia que tienes al lado. No, ese pues no, me lo voy a quedar yo como recuerdo. Vale.